Bueno, pues voy a empezar rápidamente, como os voy a hablar de muchos números y de muchos conceptos, muchas veces nos llevan a confusión los conceptos que tienen que ver con lo directo, lo indirecto y lo inducido. Así que lo primero, comentaros unos conceptos que voy a utilizar a lo largo de mi exposición y que, como digo, pues utilizamos muchas veces cuando hablamos del impacto y la contribución económica de un sector. En primer lugar, tenéis en la parte de arriba las contribuciones económicas directas y que son las que se producen como resultado de la producción o venta de equipos aeronáuticos. En segundo lugar, las contribuciones económicas indirectas y que son las que se generan cuando las empresas, esas empresas aeronáuticas, adquieren bienes y servicios de sus cadenas de suministro. Y por último, las contribuciones económicas inducidas, que son las que resultan de que los empleados implicados en las contribuciones anteriores gasten parte de sus salarios en las economías locales. Evidentemente, para que los dos últimos efectos se produzcan, antes debe de tener lugar la actividad económica inicial. Otro concepto que también vamos a ver durante la presentación, os voy a hablar de industria aeronáutica, os voy a hablar del sector de la aviación, pero bueno, la industria, como sabéis, es el conjunto de actividades de diseño, desarrollo, fabricación, de producción y mantenimiento de aeronaves. Y la aviación incluye además de la industria aeronáutica, todo lo que tiene que ver con los servicios de operación de productos aeronáuticos que pueden ser bien civiles o militares. Sin más dilación, y antes de comentar el retorno económico, tecnológico y social que genera la industria aeronáutica, me gustaría compartir con vosotros una serie de aspectos clave que creo que hacen singular a la industria aeronáutica respecto a otros sectores de la economía. En primer lugar, un factor que podemos denominar como aspectos geopolíticos y que tienen que ver con el impacto que los estados han tenido en el desarrollo de la industria aeronáutica. Y es que las decisiones políticas han sido decisivas para el desarrollo de un sector estratégico como el nuestro, que se ha desarrollado además alrededor de clústeres de producción concentrados y muy definidos geográficamente. Junto a los dos grandes fabricantes mundiales, en los que todos estamos pensando, Estados Unidos y la Unión Europea, hay otros países como Japón, Canadá o Brasil, que aunque son mucho más pequeños, son también líderes en determinados mercados específicos. Japón, por ejemplo, tiene una presencia notable en la producción aeronáutica en lo que es la cooperación con Estados Unidos. Como sabéis, es el lugar de producción de una gran parte de las alas que utilizan los aviones de Boeing. En Canadá destacan las actividades de Bombardier Aerospace, tercer productor mundial de aviones comerciales y líder mundial en el mercado de la aviación regional. Ya sabéis que la aviación regional son los aviones hasta 100 plazas. Esta compañía, Bombardier Aerospace, ha sido adquirida recientemente por Airbus, quien ha rebautizado los aviones C-Series de Bombardier por los A200 y A220 que ya tienen configuraciones de hasta 160 plazas. Y Brasil, cuya principal actividad en aeronáutica corre a cargo de Embraer, quien también se centra en el mercado de aviones regionales. Y por último, también querría comentar el caso de China. China, que será un actor clave en el futuro, en ese duopolio de Boeing-Airbus, y que en la última década pronto se va a convertir en el mayor mercado de aviación en el mundo. En la última década, decía, ha estado desarrollando sus propios aviones a través de la empresa estatal china Comac. Con todo esto, lo que no podemos dudar es que la presión de la competencia es cada vez mayor y que la entrada de un nuevo competidor puede poner fin, a lo mejor, quizás, a ese duopolio que desde el año 1997 mantienen Boeing y Airbus. Otro factor destacable de nuestra industria es el de la concentración de clientes. El aeronáutico es un mercado dominado, como sabéis, por dos grandes actores geopolíticos, Estados Unidos, a través de su empresa, de su compañía Boeing, y la Unión Europea, a través de Airbus. Ambas empresas, Boeing y Airbus, poseen más del 80% de la cuota de mercado. Medida esta cuota de mercado en volumen de negocios. Estos fabricantes de equipos originales tienen un peso enorme en sus cadenas de valor, porque son los que determinan la inversión de estas empresas que trabajan para ellos. Otro factor diferenciador de nuestra industria es siempre su fuerte componente en I+D+I. Una I+D+I orientada a hacer aviones cada vez más ecoeficientes, pero también aviones más seguros. Y en el ámbito de defensa, aeronaves cada vez más exigentes y en el límite de la tecnología. Por último, otro aspecto clave que me gustaría comentar es el auge de la demanda. La industria aeronáutica ha crecido mucho más rápido que otras industrias en los últimos 20 años. Y esto ha permitido el desarrollo de una amplia cadena de suministro en toda Europa, en España también. Ya nos estamos recuperando del impacto de la pandemia sanitaria y alcanzando tasas de crecimiento anual compuesto en torno al 4%,
que junto al desarrollo económico de Asia, que aumenta el tráfico aéreo, provocarán sin duda un fuerte incremento en el número de pasajeros. Si os fijáis en la parte de abajo de la transparencia, la gráfica de la derecha apoya esta idea, obtenida esta gráfica del Airbus Global Forecast, que menciona que la demanda de aviones volverá a duplicarse en 20 años. Como veis, se esperan más de 39.000 nuevas entregas entre renovación de flota y nuevos aviones. Fijaos que nuevos aviones por este crecimiento de la demanda se estiman en este documento en 24.000, lo que significa que en el año 2041 habrá casi 47.000 aviones en servicio. Y aquí el reto no va a ser únicamente fabricarlos, sino también mantenerlos, pero sobre todo incorporarlos al espacio aéreo. Para que veáis la dimensión de la industria aeronáutica y lo que genera el sector de la aviación, os he preparado unas cifras que podéis ver a la derecha de la transparencia. Aquí, en primer lugar, tenéis el tamaño de la industria en 2021, que son los últimos datos que están disponibles. De la industria que fabrica aviones, drones, helicópteros, misiles, sus motores y sus equipos y sistemas. La cifra está todavía impactada por la pandemia, pero lo importante es que aproximadamente el 80% de la actividad mundial se produce en el ámbito civil y el 20% en el de defensa. Mantener esta cifra, porque más adelante, cuando veamos el caso de España, veremos que no ocurre lo mismo en esta distribución 80-20. Ahora os propongo fijarnos en el enorme impacto que genera la industria aeronáutica en el sector de la aviación civil. Los datos son datos pre-COVID y los he mantenido porque esperamos, es el objetivo, volver cuanto antes a esos datos y sobre todo superarlos en el menor plazo de tiempo posible. El impacto económico mundial de la aviación, entre los efectos directos, indirectos, inducidos y también como catalizador del turismo, se estimó en más de 3 billones de euros, lo que equivale al 4,1% del Producto Interior Bruto mundial. Si el sector de la aviación fuera un país en términos económicos, podríamos decir que generó la misma riqueza en términos de PIB que países como Indonesia o los Países Bajos. Es decir, que solo habría por delante del sector de la aviación 16 países con mayor PIB en el mundo. Si hablamos de las personas que trabajan en el sector, esto sería equivalente a decir que la aviación dio empleo en 2019 a toda Alemania o a todos los habitantes de Turquía. Más de la mitad de la población mundial, 4.500 millones de personas, viajaron en avión en ese año 2019. Y de todos los turistas internacionales en el mundo, el 58% viajó en avión. Y todo esto se hizo con 33.299 aviones en servicio. Si estas cifras os parecen impresionantes, lo son aún más cuando lo referenciamos a un solo día. Así podemos decir que cada día de 2019, 12,5 millones de personas viajaron en avión. Esto es lo mismo que decir que todos los belgas cogieron durante el año 2019 cada día el avión. Cada día se operaron en 2019 128.000 vuelos en alguna parte del mundo, con el reto, como decía antes, que tiene para la gestión del tráfico aéreo. Si hacemos unos números, esto significa que cada 2 segundos despegaron en alguna parte del mundo 3 aviones. O lo que es lo mismo que en la hora en la que vamos a estar juntos esta tarde, se van a operar más de 5.000 vuelos. Esto hace que la industria aeronáutica sea, por encima de todo, una de las más importantes industrias globales en todo el mundo. Y esto hizo que fuera la más afectada por la pandemia sanitaria, que como veis en la gráfica de abajo a la izquierda, hizo que el sector de la aviación pasara solo en un año a la mitad de su tamaño, tanto en empleo como en generación de PIB. Sin embargo, y por todo lo que he comentado, en la actualidad la industria está inmersa en una carrera por la competitividad y el tamaño ante la consolidación de proveedores, y que es uno de los principales retos y líneas de trabajo para el futuro. Ya hemos visto en la anterior transparencia el enorme retorno económico que genera la industria aeronáutica a través del desarrollo de la aviación comercial. Ahora lo que os propongo es mirar a España y a su industria. Después de años de crecimiento, la facturación consolidada de la industria aeronáutica se vio muy impactada por los efectos de la crisis de la COVID-19. Ya he comentado antes que la aeronáutica fue la industria global más afectada por la pandemia, y en España no fue una excepción. Mientras el PIB español caía un 11% en 2020, la aeronáutica civil se desplomaba un 33%, es decir, 3 veces más, y que se traducía o significaba que el tamaño de la industria aeronáutica en 2020 volvía a ser la del tamaño que teníamos en 2016.
Sin embargo, como veis en la pantalla, ya en el año 2022, el año pasado, iniciamos una senda de recuperación de esa actividad pre-COVID y España recibió 244 millones de pasajeros en sus aeropuertos y se transportaron 1.000 millones de kilos de mercancías. Estas cifras ya son cercanas a las de la actividad del año 2019. Si analizamos las cifras de nuestra industria, podemos constatar que nos encontramos ante un sector industrial global que fortalece las economías por dos factores. El primero, por su carácter anticíclico, que le hace responder bien a las crisis. Y el segundo, por su carácter innovador que favorece la transferencia tecnológica a otros sectores y la generación de productos duales. La industria aeronáutica española cuenta en la actualidad con 670 centros de producción especializados que en las últimas décadas han duplicado los ingresos del sector cada 10 años. Cada 10 años la industria aeronáutica española ha duplicado su volumen. Nuestra industria desarrolla su actividad en los ámbitos civiles y de defensa, aunque a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países de referencia, como comentaba antes, la distribución entre ambos mercados en España es prácticamente del 50%. Y esto es por la importancia que las actividades, por el peso que las actividades de Airbus Defensa y Espacio tienen en el ámbito de la defensa. En 2021, decía, las ventas alcanzaron los 8.100 millones de euros, lo que sitúa a España como la quinta industria aeronáutica de Europa con una cuota del 5% de la facturación y del 6% del empleo. Una cifra 2.500 millones de euros menor de la que alcanzamos en 2019. Esta facturación directa, los 8.100 millones de euros del año 2021, tuvo un impacto económico en el PIB español del 1,1%. Y lo que es más importante es que ha conseguido duplicar su aportación al PIB industrial desde la anterior crisis económica y financiera mundial del año 2008. Esto ha sido posible en gran medida a las exportaciones y también a la participación en programas de cooperación internacional y que el año pasado supusieron el 44% del total de las ventas. En lo que tiene que ver con el empleo, nuestra industria genera un total de más de 142.000 empleos de calidad en España. Es decir, por cada empleo directo, la industria aeronáutica genera otros 3 empleos en el conjunto de la economía, incluyendo empleos indirectos e inducidos. Nuestra industria es responsable del 9,4% de toda la innovación que se realiza en España. Esto significa que sin la industria aeronáutica y la actividad de I+D+I que genera en otras actividades, casi 1.400 millones de euros dedicados a la innovación se perderían en España cada año. Pero tengo que decir que todo esto no lo hemos conseguido solos. Lo hemos conseguido desarrollando modelos de éxito de colaboración público-privada con nuestra administración durante muchos años. Para que veáis cómo la industria aeronáutica en España es un verdadero acelerador económico, os propongo mirar a la gráfica que tenéis a la izquierda. Entre los años 1993 y 2003, el Ministerio de Industria puso en marcha los Planes Tecnológicos Aeronáuticos 1 y 2, que movilizaron, en su conjunto, 320 millones de euros. El conocimiento generado por estos planes permitió la participación de la industria española en los nuevos programas, principalmente Eurofighter, A380, A400M o A350, incrementando su participación en los mismos. Estos incrementos de participación supusieron, como podéis ver en la pantalla, un incremento de la cifra de negocios de 44.300 millones de euros durante el periodo 2003-2017. Lo que demuestra, por tanto, es que la inversión en nuestra industria, además de ser un caso de éxito, demuestra tener un papel de acelerador económico y además contar con un patrimonio industrial que significa para España disponer de una industria como la aeronáutica. Para mí hablar de retorno tecnológico en la aeronáutica española es hablar de prestigio y hablar también de credibilidad tecnológica. Lo primero que me gustaría es recordar con vosotros que España está desde el principio de esta industria fabricando aviones. Apenas 6 años después del vuelo de los hermanos Wright, en 1909, el ingeniero industrial Gaspar Brunet diseñó el primer avión que a los mandos de Juan Olivet se mantuvo en vuelo durante 30 o 40 metros sobre Paterna, siendo la primera vez que un avión diseñado y construido en España sobrevolaba nuestro país. Pero es que 5 años después, en la Primera Guerra Mundial, el motor hispano-suiza V8 fue considerado el motor de aviación más importante y decisivo para asegurar el control del cielo por parte de los aliados.
A partir de aquí, y con los obstáculos y retos que cualquier país tiene a lo largo de su historia, podemos decir que España sigue siendo todavía uno de los pocos países capaces de fabricar un avión completo y de ponerlo en vuelo. Como puede verse en el centro de la pantalla, la industria española está presente actualmente en todos los segmentos de actividad de la industria aeronáutica. La mayor parte, en el 79%, dedicado a aeroestructuras, el 10% a motores y el 11% a equipos y sistemas que incluyen el control de tráfico aéreo y la simulación. En cuanto a la segmentación por tipo de actividad, existen tres grandes funciones en la cadena de valor: la fabricación, la ingeniería y el mantenimiento. La fabricación representa en España el 70% de la facturación del sector. Las actividades de ingeniería aproximadamente el 10%, que puede ser más si consideramos los trabajos de ingeniería integrados en el proceso de fabricación. Y el mantenimiento, que supone ya una cifra muy importante, cercana al 20% de la facturación. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos hace ser una industria de ciclo completo. Es decir, nuestras empresas están preparadas para desempeñar todas y cada una de las fases que componen el ciclo de vida del producto, desde el diseño y la fabricación hasta la certificación y el mantenimiento. Y esto, como podéis imaginar, tiene un enorme valor industrial. Tiene un enorme valor industrial porque nos hace propietarios del producto y nos permite mejorarlo constantemente y hacerlo además en cualquier fase de su desarrollo. Y además de hacerlo con producto propio. Algo que de lo que pocas industrias pueden presumir en España. Si hablamos del retorno tecnológico que significa la transferencia de tecnología, nuestra industria cuenta también con numerosos ejemplos. Sin entrar en detalle, me gustaría destacar algunos casos que tenéis en la pantalla. En primer lugar, casos de transferencias tecnológicas que tienen como objetivo mejorar el producto. La primera, ineludible, en nuestro caso, la fibra de carbono. La fibra de carbono donde España ha sido centro de extenso aplicación aeronáutica. Recordad cómo por primera vez el A380, un avión de más de 560 toneladas, estaba fabricado en más de un 25% en fibra de carbono, incluyendo además partes clave del mismo, como la cadena ventral, y cuya ingeniería, la ingeniería de la cadena ventral, fue responsabilidad de una empresa española. O más recientemente el caso del avión A350, que está fabricado ya en un 53% con fibra de carbono, lo que también representa una revolución tecnológica en los medios de producción. Otro caso que tenéis en la pantalla es la incorporación de los winglets a las puntas del ala. Desde el año 2000, la readaptación con dispositivos winglet en los aviones ha permitido reducir nada más y nada menos que 80 millones de toneladas las emisiones de CO2. Aquí me gustaría destacar también que en lo que respecta al compromiso de nuestra industria con el medio ambiente, más del 50% de todos los proyectos aeronáuticos del Programa Marco Europeo se orientan a la mejora de la ecoeficiencia del avión. Y por último, compartir con vosotros el hecho de la fotónica, una tecnología que ya se utiliza para detectar, transportar y analizar complejas señales de radiofrecuencia de banda ancha en tiempo real y que tiene múltiples aplicaciones para las comunicaciones seguras en aviones de combate y en drones, y que en el futuro podrán sustituir los kilómetros de cable que lleva un avión comercial o los cables que lleva un satélite, con la mejora de eficiencia por el ahorro de peso. Pero la transferencia tecnológica de mayor impacto es la que se transfiere a otros sectores económicos. Cuando hablo de esto me gusta utilizar un término que viene de la biología y que es la exaptación. La exaptación es un proceso evolutivo en el que un rasgo, un órgano, una característica física termina desarrollando una función diferente a la que por selección natural había sido adquirida. Imaginemos, por ejemplo, las plumas de las aves, unas estructuras encargadas inicialmente para regular su calor y que evolucionaron para ayudarlas a volar. O el descubrimiento de América, un viaje que buscando una ruta hacia las Indias por Occidente encontró todo un continente. Este término ya se aplica, el de exaptación, a cualquier producto o incluso a cualquier organización. Pero el rasgo común de la exaptación es que el resultado final supera con creces el uso o la aplicación original. Pues en la aeronáutica tenemos muchos casos de estos. Por ejemplo, los drones, que teniendo una finalidad inicial en la Primera Guerra Mundial como bomba aérea, en los años 60 ya empezó a utilizarse como aplicación comercial para su uso en vigilancia aérea, en búsqueda y rescate o en topografía. Otro caso es el motor de reacción,
que con una finalidad inicial de propulsar únicamente aviones militares, a partir de los años 50 y 60 empezó a propulsar aviones comerciales. O también el GPS, un sistema que se utilizó inicialmente para la mejora de los misiles balísticos y de la radionavegación militar, y que a partir del año 1983 se empezó a utilizar comercialmente para proveer de direcciones y servicios de localización. Un uso al que nos hemos acostumbrado y del que no somos ya capaces de prescindir. Un jefe mío me dijo hace muchos años: César, lo más importante del GPS no es que te ayude a saber dónde estás, sino que nunca tienes la sensación de estar perdido. Estos ejemplos, y como en el caso de la biología, superan, creo yo, con mucho el aprovechamiento inicial de su desarrollo y de su aplicación. Y dejadme que termine esta transparencia y como resumen diciendo que la industria aeronáutica española es por todo esto un verdadero referente internacional, también por su enorme credibilidad tecnológica. Por último, vamos a ver cómo la aeronáutica aporta también importantes beneficios y retornos para la sociedad. Podemos decir sin equivocarnos que la aviación ha cambiado en poco más de 100 años la manera de relacionarnos y que ha producido unos beneficios que van más allá del propio transporte de personas y mercancías. El transporte aéreo contribuye al desarrollo sostenible. Al facilitar el turismo y el comercio, genera crecimiento económico, proporciona puestos de trabajo y mejora el nivel de vida. Con su componente militar, es crucial para la defensa y la seguridad de los países. Alivia la pobreza y aumenta los ingresos a través de la recaudación fiscal que genera, muy especialmente por sus efectos indirectos e inducidos. Resumo algunos de estos beneficios en la pantalla. Ya hemos visto cómo el transporte aéreo contribuye en gran medida a la prosperidad económica, creando riqueza y con alto valor añadido, lo que constituye un verdadero retorno económico. La aviación conecta a las personas. La conectividad que propicia la aviación contribuye a mejorar la productividad, fomentando la inversión y la innovación, mejorando las operaciones y la eficiencia de las empresas, que les permite, a su vez, atraer a empleados de alta calidad. La aviación proporciona la única red mundial de transporte rápido, y esto le hace esencial para los negocios y para el turismo a nivel global. La aviación desempeña un papel vital para facilitar el crecimiento económico, especialmente gracias al turismo y de manera muy importante en los países en desarrollo. Ya hemos visto que más de la mitad de la población mundial, 4.500 millones de personas, utilizan cada año el avión como medio de transporte. Y hemos visto también que el 58% de los turistas internacionales viajan en avión. Sería interesante, en España, conectar esa relación entre el turismo y la aviación. Porque mientras que el turismo en España representa aproximadamente el 12% de nuestro PIB, no debemos olvidar que el 85% de los turistas llegaron por avión a España. Y es que la industria turística depende en gran medida de la aviación. Sin la conectividad que proporcionan los vuelos, muchos países que dependen de una afluencia constante de turistas no disfrutarían de sus actuales niveles de crecimiento económico. El transporte aéreo facilita también el comercio mundial y el transporte de mercancías. Aunque el transporte aéreo represente en torno al 1% del volumen del comercio mundial, su valor supera el 35%. ¿Y qué significa esto? Pues significa que las mercancías transportadas por vía aérea son de gran valor, a menudo perecederas o sensibles al factor tiempo. Imaginemos, por ejemplo, la necesidad de trasladar un órgano para realizar un trasplante. Seguro que querríamos hacerlo de la forma más segura y rápida posible. La aviación permite la globalización de la producción y ayuda a los países a contribuir a la economía mundial al aumentar el acceso a los mercados internacionales. La aeronáutica también es un importante empleador. Los puestos de trabajo que genera la aeronáutica son muy variados, desde funciones técnicas y de ingeniería hasta trabajos de mantenimiento. Pero todos ellos requieren una gran variedad de competencias diferentes y muchas funciones exigen trabajadores altamente cualificados y una importante formación. Para entender el valor del empleo aeronáutico, os propongo mirar el mapa de España y la implantación de empresas certificadas bajo el esquema internacional aeroespacial. Observamos que en España hay 670 centros productivos que pertenecen a 523 empresas aeronáuticas. Pero lo que es más importante es que nuestra industria, mirando al mapa, es un verdadero vertebrador del territorio. En todas las regiones de España hay empresas certificadas, excepto en el caso de Extremadura, Ceuta y Melilla. Además, su presencia en zonas económicas deprimidas le hacen de enorme importancia para la generación de riqueza en la región. También,
La aviación ofrece una importante respuesta ante emergencias y una línea de comunicación vital a las comunidades que carecen de redes viarias o ferroviarias adecuadas. Para muchas comunidades remotas e islas pequeñas, el acceso al resto del mundo y a servicios esenciales, puede ser la atención sanitaria, por ejemplo, a menudo solo son posibles por vía aérea. La rapidez y la fiabilidad de la aviación son quizás más evidentes en la prestación de ayuda urgente durante conflictos o catástrofes. Por ejemplo, hay muchos casos exitosos, si me permitís la palabra, de corredores aéreos, como el que se hizo para traer mascarillas a Europa durante la pandemia, o como fue el caso de la evacuación de Afganistán, o el del lanzamiento de alimentos y material humanitario en Sudán del Sur. La aeronáutica también es un ámbito de innovación constante que luego se aplica a otros sectores de actividad. Se estima que los beneficios para la sociedad de la inversión en investigación y desarrollo de la industria aeronáutica son mucho mayores que en la industria manufacturera en su conjunto. Según Oxford Economics, se estima que por cada $100 de gasto en I+D+I se generan unos beneficios adicionales para el PIB de $70 año tras año. Si cogemos las cifras de la inversión de España, de la industria aeronáutica española en I+D, podemos decir que tuvo un impacto adicional, de acuerdo a este dato, de más de 500 millones de euros en el PIB. En lo que respecta al retorno para la sociedad que aporta la aeronáutica en términos de innovación, me gustaría apuntar únicamente dos aspectos. El primero relacionado con el ámbito de defensa. No debemos olvidar los importantes requerimientos que implican los desarrollos de defensa y que luego la industria aeronáutica es capaz, en muchos casos, de trasladar a otros sectores. En un momento como el actual, donde hay ambiciosos programas internacionales en marcha, debemos pensar no solo en desarrollar una innovación que responda a la necesidad que ese sistema de defensa requiere, sino pensar también desde el principio en desarrollar tecnologías disruptivas que, teniendo su origen en la defensa, y que de no ser así no se desarrollarían o tardarían más, en el mejor de los casos, que esas tecnologías nos ayuden a ser líderes a nivel europeo o mundial en esos ámbitos. Por otro lado, destacar el esfuerzo que la aeronáutica civil desarrolla para mitigar su impacto medioambiental y que redunda también en la sociedad. Las operaciones de las aerolíneas produjeron 914 millones de toneladas de dióxido de carbono el año anterior a la pandemia. Esto significa solo el 2,1% de las emisiones totales de emisiones de origen humano. Pero en la industria no nos conformamos con esto y a partir de 2050 el sector se ha comprometido a reducir su huella neta de carbono operacional a la mitad de lo que era en 2005. Los últimos aviones consumen menos de 3 litros de combustible por cada 100 pasajeros y kilómetro. Esta cifra iguala ya la eficiencia de la mayoría de los coches compactos modernos. Pero además, los aviones a reacción modernos son un 75% más silenciosos que los modelos que entraron en servicio por primera vez. Y cada nueva generación de aviones continúa esta tendencia a la baja. Hay un ejemplo, cuando hablo de esto, que me llama mucho la atención, y son las bubucelas. ¿Os acordáis de las bubucelas? Aquellas trompetas que utilizaban los aficionados para animar a los equipos de fútbol en el Mundial que ganó España. Pues una bubucela alcanza a pleno pulmón los 127 decibelios. 127 decibelios. Mientras que una 380, con un peso máximo al despegue de 560 toneladas y una configuración estándar de 555 pasajeros, despega, permitieron la expresión, con un relativo susurro de 82 decibelios. 82 decibelios frente a 127 decibelios. Toda esta excelencia y estos retornos nos hacen plantearnos nuestra posición en la industria en términos de soberanía, una palabra puesta de moda por la crisis de la COVID-19 y que en sectores esenciales como los nuestros cobra una especial relevancia. Yo creo de verdad que la aeronáutica nos aporta otro retorno social, que es disponer de soberanía tecnológica, o permitidme que diga por lo menos cierta soberanía tecnológica. Pero entendiendo esta soberanía no como hacerlo todo en España, sino como lo que significa para mí, que es poder hablar en igualdad de condiciones con otros países industriales. En fin, por esto la aeronáutica, en mi opinión, constituye un verdadero bien público europeo que hay que preservar y que hay que fomentar, y donde España tiene que seguir siendo protagonista. Y termino ya con unas conclusiones muy rápidas, unas conclusiones que en realidad no van a ser unas conclusiones, sino que, si me permitís, va a ser una reflexión y un deseo. La reflexión, y como economista que soy, lo hago desde el punto de vista del concepto del coste de oportunidad.
Sabéis que el coste de oportunidad es el coste de elegir, es decir, el coste de la alternativa a la que renuncio cuando tomo una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido una opción alternativa. Con esto quiero deciros que nos encontramos en un momento de incertidumbre como no vivíamos desde hacía muchas décadas y que por eso debemos acertar en nuestras inversiones, en la industria aeronáutica y en las decisiones que tomemos, porque seguramente sus consecuencias perduren mucho en el tiempo. Debemos apostar por sectores industriales como el aeronáutico, que ha demostrado tener importantes retornos en términos económicos, tecnológicos y sociales, como he intentado comentaros hoy. Debemos invertir en sectores y en tecnologías que mejoran o que mejoren la vida de las personas y debemos hacerlo con un constante apoyo a la formación y a la innovación. Si no preservamos el futuro de nuestra industria tecnológica desde la base del conocimiento, desde la formación y desde la innovación permanente, estaremos en peligro de construir nuestra industria con la tecnología de los demás. Este es el verdadero concepto para mí de la soberanía tecnológica que debemos de preservar y donde nuestra industria aeronáutica tiene mucho que decir. En cuanto al deseo, lo único que he pretendido esta tarde es compartir con vosotros lo que una industria como la aeronáutica significa para los países modernos que tienen, como España, el privilegio de disponer de ella. Por esto es muy importante que España no esté, sino que España sea. Es decir, que España no esté en la industria aeronáutica porque pueda obtener algún beneficio, sino que, como ha hecho siempre, sea parte de la industria aeronáutica, porque eso le hará decidir y superar los retornos que hoy he compartido con vosotros. Y para eso, al final, lo más importante son las personas. Y vosotros sois los que debéis coger el testigo y hacer de España un país mejor y más próspero porque lidere e invierta en sectores finalistas como el aeronáutico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, por tan magnífica presentación y tan tremenda síntesis, ¿no? Porque aunque haya mucha información, has sido capaz de condensar muchísimas cosas muy relevantes en un corto espacio de tiempo y en pocas transparencias. Esto me anima a hacerte unas cuantas preguntas que desde tu incorporación a Tecma 99 hasta hoy, habiendo estado en una posición de privilegio, tanto en Atecma como en TEDAE, para ver la evolución del sector aeronáutico español, pues te posiciona de una manera única, ¿no? Llevas casi un cuarto de siglo viendo cómo evoluciona el sector aeronáutico español. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el sector aeronáutico que tú conociste en el 99 y el que tenemos hoy? Bueno, pues yo creo que prácticamente todo. Fijaos que cuando yo empecé a trabajar en el año 99, el uso del email no estaba generalizado, con lo cual a partir de ahí todo. La industria aeronáutica de 1999 en España facturaba 2.400 millones de euros. Hoy, impactada por el COVID, factura 8.400, pero hace 2 o 3 años estábamos facturando 11.500. En el año 99 la industria aeronáutica española empleaba a 19.400 personas. Hoy emplea casi a 34.000. Estas evoluciones han sido casi equivalentes a lo que ha ocurrido en Europa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Decías, Carlos, y decías muy bien, yo soy una persona con suerte, ¿no? Porque he estado en una posición de privilegio que muchas veces en la vida no te ocurre. Primero, ver desde la asociación, tener muchos píxeles de una foto de algo que está ocurriendo y sobre todo ser testigo de excepción de lo que es la transformación de un sector en muy poco tiempo. Yo casi, y siguiendo con lo que me preguntas, ¿no? Yo creo que un tema muy importante que casi me tocó vivir nada más llegar fue la fusión de Aeroespacial Matra, Daimler Chrysler y CASA. Y ver cómo surgió EADS con la parte EADS CASA y luego Airbus. Yo creo que eso fue algo absolutamente disruptivo, si me permitís la pregunta, la palabra. Otro hito importante fue el Power 8. Si os acordáis y lo resumimos de alguna manera, yo creo que en el año 99 se produce la fusión de esas tres empresas. En el año 2008 con el Power 8 lo que se produce es la integración de esas tres empresas, ¿no? Se habían juntado pero no se habían integrado. Y con ese plan de ahorro de costes hubo un ajuste de plantilla,
pero sobre todo una cosa importante, que fue, de alguna manera, el cambio en la relación con los suministradores y con la cadena de suministro de Airbus. Esto lo cuento porque en el año 2008 surgen los Tier 1. Cuando yo empecé a trabajar no existía Aernnova, no existía el Aciturri que conocemos, no existía Alestis. Aernnova surge en el año 2006 como consecuencia de las actividades de Gamesa Aeronáutica. Aciturri empieza a sumar empresas, Mecanizados Ginés, Espasa, el grupo Aries, Aerosur. En el año 2019 suma también Alestis. Alestis se funda en el año 2007. ITP, que es del año 1989, estaba participando práctica y exclusivamente en el Eurofighter. Hoy es la novena empresa en motores de aviación. CESA estaba también en una fase incipiente, aunque su creación fue en el año 89. GMV también. M. Torres empieza a trabajar en aeronáutica en el año 86, pero hasta el PTA2 no explota, si me permitís la palabra, de manera definitiva en el mercado aeronáutico. Teníamos Iberia Mantenimiento, teníamos a Indra. En cualquier caso, yo creo que hoy podemos decir que somos uno de los principales hubs aeronáuticos en Europa, que tenemos una de las 3 grandes plantas de ensamblaje final de aviones en Sevilla, junto con Toulouse y Hamburgo, que tenemos la presencia de Airbus como OEM, o como fabricante de equipamiento original de referencia, que tenemos Tier 1 también de referencia en aeroestructuras, Aciturri, Alestis y Aernnova, y que tenemos también actores principales en motores con ITP o en electrónica y ATM, gestión del control científico aéreo, con Indra. Podemos decir también con orgullo que la mitad de los aviones en el mundo, todos los de Airbus, vuelan con tecnología española. Y creo también, contestando, Carlos, a lo que tú decías, nuestra industria ha evolucionado no solo en tamaño, sino también en la calidad de las actividades. Hemos evolucionado mucho en el valor añadido de las actividades que desarrollamos. Lo he intentado contar en la presentación. Y creo de verdad que si hay algo que no ha cambiado en estos 25 años es el ingenio y el altísimo nivel de nuestros profesionales, que al final son los que cambian las cosas. Y creo que tenemos un enorme patrimonio industrial y una enorme credibilidad tecnológica que hemos sido capaces de consolidar en estos 25 años. Muchísimas gracias, César. Volviendo a temas en los que tú te has involucrado directamente estos años, hemos estado muchos años sin un plan tecnológico aeronáutico. Tú conociste el final del PTA1, entraste de lleno con el PTA2 y viste de cerca el impacto que aquellos planes tecnológicos tuvieron para la industria española, que nos permitió en aquel momento convertirnos en líderes europeos en la tecnología flexible de carbono y acometer proyectos como el 380 con plena solvencia industrial y tecnológica. Por fin, en estos últimos años, y gracias al trabajo tuyo y de TEDAE en su conjunto, volvemos a tener un plan tecnológico aeronáutico, tenemos incluso un PERTE aeroespacial. ¿Cómo crees que van a impactar en el sector? ¿Serán comparables en lo que se refiere con lo que supusieron los planes originales que tú conociste, el 1 y el 2? Bueno, yo lo primero es que yo no he hecho más que aportar mi modesto granito de arena, en algún caso desde la asociación ser el director de una estupenda orquesta que ha funcionado muy bien y sobre todo servir a las empresas que han sido las verdaderas protagonistas de todo este cambio y de los verdaderos planes tecnológicos, ¿no? Yo creo, como decías, yo creo que la primera reflexión es que era necesario después de muchos años de cierta discontinuidad, si me permitís, el disponer de un plan tecnológico que nos gustaría llamar PTA3. Esto además, como todos sabéis, es lo que hacen otros países con los que nos comparamos y con los que competimos, que es invertir en capacidad tecnológica y en participación y decisión en programas. Si no somos capaces de mantener una inversión constante en I+D+I, pues se genera una brecha tecnológica que nos hace imposible participar en los siguientes programas. Esto me recuerda a la paradoja de la reina roja, ¿no? que aparecía en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, en la segunda parte, y en la que decía que aquí, y cuando digo aquí digo también en la industria aeronáutica, es preciso correr mucho para permanecer en el mismo sitio, en el mismo lugar, pero para llegar a otro lugar hay que correr el doble de rápido. Esto significa que si queremos avanzar tenemos que invertir más que los demás. Esto es imposible hacerlo si no tenemos planes tecnológicos que tengan continuidad en el tiempo.
Yo quisiera aprovechar para agradecer al Gobierno, en un momento muy complicado como este, el que haya sido sensible a la necesidad de un sector estratégico como el nuestro, que de alguna manera, con lo que he contado, demuestra que tiene importantes retornos para la sociedad y para la economía, con este nuevo plan tecnológico. Los objetivos de los planes del PTA1, PTA2 y el de ahora pues son distintos, ¿no? Yo creo que en aquella época y con ese tamaño de industria que comentaba, lo que queríamos era tener mayor participación y mayor retorno en los consorcios internacionales. Ahora también, pero en aquella época era absolutamente fundamental. Y ahora lo que prima sobre todo es cumplir con los retos que tenemos por delante de impacto medioambiental, de incorporación de los drones o UAS y también de la fabricación inteligente. El impacto yo creo que, Carlos, va a depender de su continuidad. Hemos visto que la industria ha respondido en el pasado, ¿no? Os comentaba antes unos datos. Creo, y esto lo has dicho tú también muchas veces, va a depender de que seamos capaces de alcanzar un acuerdo de Estado que dé continuidad a estos planes que son plurianuales. Y sobre todo, que también nos preocupa mucho, que se financien con fondos nacionales cuando acaben los fondos Next Generation. Con lo cual va a depender mucho, y cierro la respuesta, de lo que seamos capaces de conseguir con un acuerdo entre todos los partidos políticos para asegurar esa estabilidad y sobre todo que se haga con financiación española.